Nunca imaginé que un papa valiente se convertiría en el héroe de una historia desgarradora. Jamás olvidaré el día en que todo se derrumbó. La sombra de una enfermedad ineludible se cernía sobre mi hogar, como una tormenta oscura. El aire, pesado y frío, traía consigo el eco de los llantos. La casa, que solía resonar con risas, ahora se sentía como un ataúd. Mi padre, el pilar de la familia, se desvanecía poco a poco. Sus ojos, antes llenos de vida, ahora solo reflejaban la agonía. Como enfrentarte a la despedida de un héroe, me sentía atrapada entre el horror y el amor. Las noches eran interminables. Cada susurro de mi madre traía más dolencias a mi corazón. Él es fuerte, no se va a rendir, decía con la voz quebrada. Pero dentro de mí sabía que ella también lo dudaba. La cama, ese lugar sagrado donde él pasaba sus días, se había convertido en un escenario de sufrimiento. El olor a desinfectante invadía cada rincón, usurpando la fragancia de los momentos felices. Mi pecho se encogía al verlo así, postrado, mientras la vida se escapaba de sus manos. Recuerdo los días en que marchaba al médico con la esperanza de un milagro. El sonido del monitor cardíaco se convertía en el tic-tac de un reloj sin tiempo. Un día, mientras la doctora se preparaba para hablarnos, el silencio se volvió ensordecedor. Mi padre entrecerró los ojos y murmuró algo que solo yo escuché: siempre voy a luchar. Esas palabras, desgarradoras y llenas de valentía, se clavaron en mi mente. Esa chispa de esperanza en medio del desespero. Pero ¿a qué costo? En una tarde gris y lluviosa, decidí visitar la habitación de mis padres. El aire era denso, casi tangible. La luz fluía débilmente pintando sombras grotescas en las paredes. Mi madre estaba a su lado con una expresión de amor y miedo entrelazados. A veces pienso, él empezó, pero no terminó. Sus palabras se perdieron en el vacío como un susurro ahogado. Sus manos temblaban al sostener la suya, y fue aquí donde sentí que todo se desmoronaba. El día que recibí la carta cambió todo. Era de un amigo de la infancia de mi padre, lleno de nostalgia y un secreto que podría destruirnos. Tu padre nunca te contó, leí. Mi pulso se aceleró. Los ojos comenzaron a picar, las lágrimas fluyeron. Mierda, ¿qué podía significar eso? ¿Quién era mi padre realmente? El calor del papel se sintió como un frío ardiente en mi pecho. ¿Tenía derecho a conocer su pasado? La presión de la incertidumbre me aplastaba. ¿Sería capaz de enfrentar lo que esa carta podría revelar? ¿O debía dejar que cada día con él fuese una bendición? La angustia, el miedo y la necesidad de conocimiento me atormentaban. Estaba a punto de entrar en un oscuro laberinto. Hey, antes de continuar con esta asombrosa historia, necesito darte un aviso importante. Muchos suscriptores han informado que YouTube los ha desuscrito sin previo aviso. Tómate un segundo para verificar el botón rojo de abajo y asegúrate de que todavía estás suscrito al canal. No me gustaría que te perdieras ninguno de los contenidos exclusivos que vienen pronto. Y mientras estás ahí, dale un golpe al botón de me gusta, eso realmente me ayuda con el algoritmo. Ay, cuéntame en los comentarios, ¿de qué ciudad nos miras? Me encanta conocer a cada persona increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación marca la diferencia, conectemos. El día siguiente fue un maratón de intentos de calmar la tormenta que anidaba en mi mente. La carta permanecía sobre la mesa de la cocina, desafiándome a leerla una vez más. ¿Qué secretos encerraba ese querido amigo de mi padre? La incertidumbre me pinzaba el corazón. Mientras tanto, mi madre se movía como un espectro en casa, ausente y distante, preocupada por lo que podría deparar el futuro. Decidí salir a caminar, intentar despejar mi mente. Las calles estaban empapadas por las lluvias de la noche anterior, y a cada paso me sentía como si me hundiera más en un abismo de dudas. La vida a mi alrededor continuaba, los niños reían en el parque, las parejas paseaban de la mano, mientras yo solo podía sentir el peso de la tragedia inminente. Allí estaba yo atrapada entre el heroísmo de mi padre y su dolor, llevando la carga de un secreto que ni él, ni yo, estábamos preparados para afrontar. Así fue como terminé en la biblioteca del barrio, un lugar que solía significar escape y aventura, pero que ahora parecía un refugio sombrío. Entre estantes de libros olvidados, busqué algún texto que pudiera darme pistas sobre el pasado de mi padre. Mi corazón latía con fuerza, el nudo en mi garganta crecía. Sin embargo, solo encontré tomos de historia, novelas desgastadas, y en un rincón,
una biografía de un héroe local que había luchado en la guerra. La lectura sobre valentía y sacrificio me recordó a mi padre, pero me resultaba doloroso pensar en los héroes cuando el héroe de mi vida estaba sucumbiendo al sufrimiento. Al regresar a casa, decidí que debía ser valiente, como mi padre siempre había sido. No podía permitir que el miedo a lo desconocido me consumiera. Entré en la habitación de mis padres, el olor a fragancias de uno de sus inciensos preferidos aún flotaba en el aire. Allí, en esa cama, yacía el hombre que había sido mi héroe. Me acerqué y mientras miraba su rostro cansado, tomé la decisión de abrir la carta. Papá, tengo algo de lo que hablar contigo, le dije sintiendo cada palabra como un pesado plomo. Sus ojos se abrieron levemente y aunque su fuerza disminuía, había un destello de vida en ellos. Recibí una carta de un amigo tuyo. Su respiración se detuvo por un segundo como si la mención de su pasado fuera un eco aterrador. ¿De quién? Preguntó con un hilo de voz. Era un temblor que hizo eco en el fondo de mi alma. Tenía miedo de lo que pudiera seguir. De un amigo de la infancia. No sé precisamente qué dice, pero parece importante. Las sombras bajo sus ojos profundizaron, y un suspiro salió de sus labios entreabiertos. A veces el pasado es un lugar difícil de visitar, dijo, sus palabras resonaban entre nosotros. Pero siempre vale la pena intentarlo. Con cada palabra, me parecía que el peso del mundo se aligeraba un poco. Tal vez no estaba sola en esto. Tal vez, solo tal vez, él también estaba dispuesto a enfrentar sus demonios. Sin embargo, su voz se rompió y un rayo de tristeza cruzó su mirada. Quiero que te acuerdes de los momentos felices, más que de los oscuros. Nunca tengo miedo de enfrentarte a lo que soy. Pero el dolor del dolor puede ser una carga difícil de llevar. No sabía si eso me estaba dando permiso para continuar, pero el amor que sentía por él me hizo más que valiente. Me hizo ser quien pudiera sostenerlo en lo que parecían ser sus últimos días. Respira, dije dentro de mí, y tomé la carta. Mis manos temblaban al abrirla del todo, las palabras se desplegaron ante mis ojos, y cada frase tenían el poder de cambiarlo todo. Tu padre nunca te contó que... La frase se transformó en un grito no pronunciado en mi mente. ¿Qué historia oculta aparecería ahora? En un instante todo lo que creía sobre mi familia, sobre mi padre, se tambaleaba. El secreto que contenía la carta era un camino oscuro, pero podría ser también la clave para encontrar la paz entre su lucha y el amor que él había tratado de impartir en mí. Lo supe entonces, cuando decidí envolver su mano entre las mías. Esta sería una conexión no solo con el dolor, sino también con las verdades que podrían liberarnos, aun cuando no sabía lo que iba a descubrir. Pero en ese momento un sonido en la puerta interrumpió nuestra burbuja de intimidad. Era mi madre. Su expresión era un poema de preocupación. ¿Estás bien?, preguntó, sus ojos aterrados por la posibilidad de convertirse en la portadora de otro dolor. En ese instante un nuevo desafío se presentó, compartir el borde de la verdad con ambos. La carta cayó al suelo, pero el peso de su significado ya estaba asentado en mi corazón. El legado de mi padre no serían solo las lágrimas, y mientras ella se acercaba, me di cuenta de que estábamos en la cuerda floja, a punto de desvelar una historia que podría rompernos o unirnos para siempre. La mirada de mi madre, mezcla de rabia y miedo, se centró en la carta que yacía olvidada en el suelo. Justo en ese instante un torrente de emociones me invadió. Era un momento frágil, un delicado equilibrio entre el deseo de proteger a mis padres y la urgencia de enfrentar la verdad. ¿Qué pasa?, preguntó mi madre, su voz temblorosa, como si aguardara el golpe de la revelación. Sin poder ignorar su angustia, decidí que debía ser sincera. Alzó la carta a su vista, y pronto el color pareció drenarse de su rostro. Es de un amigo de papá, de su infancia, murmuré. Mientras las palabras salían de mis labios, sentí que el aire se volvía denso. Mi padre, al escuchar, se esforzó por acomodarse en la cama, como si la mencionada carta simbolizara un peso que había estado evitando. No tienes que leerla si no quieres, cariño, su voz tembló con una dulzura inexplicable. Pero la mirada en mis ojos no cedía a su súplica. Necesitábamos enfrentar lo que se avecinaba. ¿Por qué no lo hiciste, papá? ¿Por qué guardaste esta parte de tu vida? Las lágrimas brotaron en mis ojos, a punto de perder un mundo, anhelaba respuestas con prisiones. Mira, esto no es sencillo, dijo él, su voz ahora cargada de nostalgia.
En su rostro se escurrieron los trazos de un hombre que había estado tratando de olvidar. Los recuerdos pueden ser agridulces. A veces la verdad es más dolorosa que las mentiras que nos decimos. Mi madre giró la cabeza, claramente conflictiva y asustada por lo que podría revelar la carta. Tal vez deberíamos dejarlo en el pasado, al igual que él lo ha hecho. Su voz se apagó en un susurro temeroso, como si la mera mención de la verdad la llenara de angustia. No podemos seguir escondiéndonos, insistí. Necesitábamos acceder a este territorio desconocido juntos, no conseguirlo podría fracturarnos para siempre. Con un gesto temerario me agaché y recogí la carta, sintiendo su peso en mis manos. El papel crujió como el eco de una historia largamente olvidada. Debo leerlo, proclamé sintiendo que cada palabra contenía el destino de nuestra relación. Reuniendo fuerzas, abrí el sobre con los dedos temblorosos, y las palabras comenzaron a fluir. Tu padre nunca te contó que durante la guerra, leí en voz alta. Las letras danzaron ante mis ojos, y aunque el aire se volvió electrizante, continué. El tiempo pareció detenerse. La revelación se desplegó ante nosotros como un campo de minas, lleno de antiguos secretos y traumas. Era parte de un escuadrón que realizó una misión encubierta. Seguí, sintiendo el calor de la ira y la tristeza aflorar en mis venas. No pude terminar la frase. Mi madre rompió en llanto, cubriendo su boca con la mano. No es posible, murmuró, sintiendo el peso del descubrimiento como un balde de agua helada. Pasó tanto tiempo intentando borrar esos recuerdos. Mi padre, con el rostro pálido, luchaba por contener sus propias lágrimas. Lo hice para protegerlos. Ese pasado me persiguió. Cada día. Cada instante. Miradas de dolor cruzaron la habitación, y por un momento sentí que todos estábamos atrapados bajo el mismo yugo de un pasado del que ni siquiera habíamos sido conscientes hasta ese momento. Debemos hablar de esto, le insistía él, a pesar de las miradas achicadas de sufrimiento que nos circundaban. El silencio se planteó entre nosotros, un vacío tan grande que las palabras apenas lograban cruzar la distancia, pero entonces, antes de que cualquiera de nosotros pudiera articular una respuesta, un sonido resonó en la puerta nuevamente. Una tos seguida de un quejido a la distancia. Todos los ojos se volvieron hacia la entrada. Era el padre de un amigo cercano, un hombre que había sido un apoyo en nuestra vida. Lo vi asomarse, su mirada tensa como si llevando un mensaje de urgencia. Lo siento, me dijeron que él estaba aquí, balbuceó, pero su mirada de compasión se transformó en un abatimiento inesperado. Hay algo que debes saber. Es sobre la carta. Nuestras miradas se entrelazaron, atónitas. ¿Qué más podría salir a la luz de esta tormenta perfecta? El atisbo de revelaciones en la sala se volvió abrumador, y su voz siniestra resonó en mi mente. Algo aún más profundo y perturbador hacía eco y tambaleaba nuestras frágiles resoluciones. El hombre se acercó lentamente, sus pasos resonando en el suelo como si cada uno de ellos portara el peso de una carga que apenas podía soportar. Su rostro se retorcía entre la compasión y el deber, y en sus ojos vi un destello de conocimiento que iluminó aún más la atmósfera tensa que nos rodeaba. Lo que vas a escuchar no solo te afecta a ti, a tu padre o a tu madre, comenzó, su voz grave y resonante capando el aire en nuestros pulmones. Afecta a más personas de las que pueden imaginar. ¿Qué quieres decir? Interrumpí, nerviosa y ansiosa. Esa incertidumbre era un monstruo en mi pecho, haciendo crecer mi inquietud. Mis miedos se agudizaban como un eco constante, cavando frescas cicatrices en nuestros corazones. El hombre dio un paso hacia adelante, traspasando el umbral de lo que era una intimidad familiar con un tono de gravitas. Tu padre se vio obligado a hacer sacrificios, decisiones que no fueron solo suyas. Durante años vivió con la culpa de no poder compartir toda la verdad. Y resulta que hay algo que posiblemente nunca imaginaste sobre quién realmente eres. Mis ojos se abrieron de par en par. Era un bombardeo de acechantes presagios que invadía la habitación, y el dolor ya conocido de lo revelado se tornaba abrumador. Miré a mi madre, ella había dejado de llorar, en su silencio ahora había un nuevo horror, el tipo de horror que guiaría su mirada, como un barco perdido en un mar de oscuridad. Es acerca de tu linaje, de tu herencia, prosiguió el hombre mientras mis oídos palpitaban de incredulidad. El escuadrón en el que estuvo tu padre no era solo un grupo de soldados. Intentaron proteger a las familias, a los inocentes, pero no siempre pudieron. Lucharon contra un enemigo que hacía las cosas más difíciles, mucho más crueles. ¿Qué tiene que ver todo esto conmigo?
La voz temblorosa de mi padre emergió, rasgo de hombre que no sabía cómo encajar lo que se estaba revelando. No quería convertirme en una carga para vosotros. No solo se trata de eso, amigo, dijo el padre de mi amigo caminando un paso más cerca. Tu familia ha estado bajo una sombra, un antiguo secreto que al final podría definir a tu hija más de lo que hayas creído. Me sentí desposeída de mis decisiones, de mis pensamientos, como si alguien hubiera girado el mundo de tal manera que ya no existía el norte. Mi identidad, lo poco que había comprendido sobre mí misma, parecía evaporarse con cada palabra de aquel desconocido. Una carga de pensamientos cruzó mi mente, todos esos años buscando respuestas donde solo había preguntas. ¿Qué es lo que debo saber?, pregunté, despojándome de la sensación de impotencia que crecía en mí. Por favor, dímelo. Con la mirada seria, el hombre tomó aire. ¿Te has preguntado por qué tienes ciertos comportamientos, inquietudes que van más allá de lo que tu padre o madre pueden explicar? Hay características en ti que son un legado, algo que fue transmitido por generaciones. Pero lo que es realmente alarmante es que... Las próximas palabras se disolvieron en el aire como si tuvieran que ser digeridas lentamente. Fue mi madre quien interrumpió al advertir el caos reflejado en mis ojos. Invéntalo, rogó, su anhelo por protegerme manifestándose como un grito silencioso. Por favor, no sigas. No entiendo mi lugar en esto, no puedo soportar más. Demasiado tarde. No hay vuelta atrás, dijo el hombre con una mirada de compasión. Y aún peor, hay alguien más que está buscando esto también, alguien que quiere deshacer ese legado a cualquier costo. Las palabras se expandieron en la habitación, como el eco de un trueno que se desata en una tormenta repentina. La ansiedad subió en mí, y mis piernas flaquearon. El miedo se instaló en el rincón más profundo de mi alma, sabiendo que podría haber un enemigo en las sombras, que mi vida y la de mis padres no solo estaban conectadas por una bestia del pasado, sino que había algo más que acechaba al aire. La ventana vibraba con el golpe de mis latidos frenéticos mientras recibía la verdad. Mi existencia estaba ligada a algo que superaba por mucho las experiencias de las que me había rodeado hasta ahora. Y sin embargo, aunque sentía que me desmoronaba, un pequeño resquicio de luz se encendió en mi interior. Si esto era una carga, tal vez también podía ser mi oportunidad de enfrentar mi propio destino. Si hay algo que debo descubrir, quiero hacerlo, afirmé, mirando a mi padre a los ojos. Era el momento de encarar no solo la verdad, sino también lo que realmente significaba ser parte de nuestra familia. Está bien, murmuré sintiendo que un nuevo capítulo de mi vida se estaba abriendo, cada palabra revelando un sendero que antes no había imaginado. Dime lo que necesito saber. El hombre asintió, sus ojos penetrantes reflejaron una mezcla de respeto y advertencia. Lo que voy a decir no solo cambiará lo que crees sobre ti, sino también el rumbo de muchas vidas. Debes estar preparada para lo que vendrá. No habrá marcha atrás, tomé un profundo aliento. La tensión en la habitación era eléctrica. Mis padres intercambiaron miradas, en sus ojos se podía sentir una desesperada necesidad de proteger, pero también el peso de la historia que llevaban consigo. Lo que se está desenterrando, continuó el hombre, es un linaje muy antiguo, uno que ha estado oculto a lo largo de generaciones. Tu abuelo él no era solo un hombre común. Participó en un pacto secreto, uno que vinculaba a su familia con una sociedad que se ocupaba de lo sobrenatural. Hombres y mujeres como él hicieron sacrificios insuperables y, a menudo, pagaron altos precios por el bienestar de aquellos a quienes amaban. Las palabras resonaron en mi ser. La idea de que mis orígenes se entrelazaban con algo místico y oscuro despertó en mí un torbellino de emociones. ¿Qué sacrificios? ¿Qué es lo que se supone que me espera? Pregunté sintiendo que la incertidumbre transformaba un simple deseo de conocimiento en un anhelo desesperado por entender mi identidad. Hubo enemigos que tenían conocimiento de este legado. Políticos corruptos, videntes manipuladores, todos buscando apoderarse de los secretos que tu abuelo protegía. Y ahora hay quienes siguen su estela, en busca de deshacer lo que él construyó y de borrarte a ti como si fueras un hilo que podría deshacer la trama. No. Gritó mi madre, su rostro pálido y angustiado. No queremos un enfrentamiento. No quiero que te veas arrastrada a este abismo. He luchado toda mi vida para mantenerte alejada de esto. El pánico se adueñó de su voz, cada palabra un grito por protegerme, pero lo que sentía en mi interior era tan poderoso que podría haber hundido toda esa desesperación en el fondo de un océano. Pero ya estoy aquí, mamá, murmuré.
No puedo ignorar lo que somos, lo que está en mí. No si hay algo más en juego, el hombre asintió comprendiendo el dolor que nos atravesaba. Tu valentía es admirable, pero hay que tener cuidado. El enemigo del que hablo conoce cada rincón de tu vida, y no dudarán en usarlo contra ti. Para ellos, eres un símbolo y un objetivo. Y aunque la verdad puede ser difícil de soportar, es la única forma de liberarse de estas cadenas que han encadenado a tu familia durante demasiado tiempo. Las palabras flotaron en la habitación entrelazándose con el aire pesado. La idea de ser un objetivo, una pieza en un tablero cuyo juego desconocía, se instaló en mí, y con cada latido del corazón, la realidad se volvía más intensa. Allí en el fondo de mi ser, había una chispa que ardía, una lucha entre el deseo de proteger a mis seres queridos y la necesidad de descubrir quién era realmente. Comencemos, dije con firmeza, sintiendo que por primera vez tomaba el control de mi destino. Cuéntame más. La única forma en la que puedo proteger a mi familia es sabiendo la verdad. El hombre retrocedió observando a mis padres, su rostro suavizándose y luego finalmente se volvió hacia mí. Hay 3 objetos que deben ser encontrados. Ellos contienen la clave para vencer a quienes buscan deshacer tu historia, explicó. El primero está en un lugar que tu padre conoce bien, un refugio donde solía esconderse de las sombras de su pasado. El segundo se encuentra cerca de aquí, en un jardín que ha sido descuidado por años. Y el tercero, se te revelará cuando estés lista. Las palabras cargaban un nuevo sentido de la misión. No solo se trataba de enfrentar el peligro inminente, sino de desafiar un poder que había oprimido por tanto tiempo a mi familia. ¿Cuándo comenzamos? No quiero perder tiempo, insistí, la adrenalina comenzando a romper las barreras de mis antiguas inseguridades. Mis padres, visiblemente preocupados, intercambiaron miradas. Mi madre, a punto de romper en llanto, se acercó a mí, sus manos sujetando mis brazos con fuerza. Por favor, entiende que queremos hacer lo correcto, pero esto no es fácil, dijo, su voz temblando en medio del caos emocional. ¿Y si algo sale mal? Si no lo enfrentamos, siempre habrá una sombra sobre nuestras vidas, respondí, sintiendo la transformación que empezaba a suceder dentro de mí. No podemos darnos el lujo de vivir en la ignorancia. El silencio fue pesado, apenas roto por el eco de las palabras de mi padre. Te apoyaré en esto, hija. Lo enfrentaré contigo aunque el miedo me consuma. Mientras las luces se atenuaban en la habitación, un nuevo sentido de unidad floreció entre nosotros. La adversidad que se cernía sobre nosotros se sentía menos amenazante cuando uní mis manos con las de mis padres. La oscuridad tenía hambre, pero nosotros éramos luz. Con ese propósito renovado, avancé hacia el destino desconocido con una mezcla de temor y determinación. Sin embargo, mientras comenzábamos a planear la búsqueda de los objetos, un sonido repentino hizo que retrocediéramos como al unísono, un golpe en la puerta, acompañado de risas bajas y murmullos ominosos. Aquel eco resonó como un grito en mi interior, llevándome de regreso a la cruda realidad. Había algo más que acechaba, algo que no estaba dispuesto a dejar que el legado de mi familia continuara. ¿Quién estaba allí y qué deseaba? La angustia retumbó dentro de mí, pero una nueva llama de valentía creció. Este era solo el comienzo de una historia que apenas comenzaba a escribirse. El sonido de los golpes se intensificó, resonando como un tambor que anunciaba la llegada de una tormenta. Mis padres se tensaron a mi lado, un escalofrío recorriendo la habitación mientras las risas se desvanecían en murmullos. Algo oscuro se había apoderado del aire, y su presencia era palpable. Mientras mi corazón latía con fuerza, me pregunté si ya había comenzado la cacería. ¿Quién es? Grité intentando reunir todas mis fuerzas, aunque la duda se cernía sobre mí. La respuesta llegó en forma de un grito burlón que resonó al otro lado de la puerta. Una familia unida, ¿eh? Esto se va a poner interesante. Mis padres intercambiaron miradas, el pánico iluminando sus rostros. No te acerques a la puerta, susurró mi padre, su expresión transformándose en una mezcla de preocupación y determinación. Podrían ser ellos. La tensión aumentó a medida que los murmullos se volvían más claros, como si una multitud invisible se reuniera para observar nuestro momento de debilidad. Los ecos de mi linaje antiguo empezaron a tomar forma, y la historia que me prometía ser mía se convirtió en algo más aterrador. El hombre que nos había advertido sobre el legado ahora se sentía como una figura lejana en un sueño del que no podía despertar. Si pueden vernos, pueden entrar, dijo mi madre, su voz un susurro casi ahogado.
Sentí su angustia cruzar la distancia entre nosotros y mi corazón se apretó. Era imposible que estuviera aquí, asumiendo la responsabilidad de un legado que parecía más una carga que una bendición. Debemos escondernos, sugerí, sintiendo que el impulso de supervivencia se apoderaba de mí. Mis padres asintieron, pero la duda permanecía, una sombra al acecho en el fondo de nuestras mentes. La puerta crujió y en un brevísimo segundo, la realidad se tornó amenazante, el hombre que había compartido nuestra historia aparecía de manera inesperada, como un destello de luz. Barrió la habitación con su mirada significativa. Se están acercando, no hay tiempo que perder. Deben estar preparados para lo que viene, dijo con urgencia, y su presencia, aunque reconfortante, solo aumentaba la gravedad de la situación. ¿Preparados para qué? Pregunté sintiendo que la desesperación comenzaba a seducirme al abismo. ¿Qué puedo hacer? No tengo poderes, no tengo habilidades especiales. Si tienes, afirmó con firmeza. Y aquí en este momento es cuando deben activarse. Tienes una conexión con el linaje que te da fuerza, pero debes descubrir cómo usarla. No es solo sobre enfrentar a nuestros enemigos. Es sobre quién eres y la luz que todavía puedes encender en medio de la oscuridad. De repente, el palacio de Armeas que había comenzado a edificarse tambaleó. Mis inseguridades flameaban como una bandera en una tormenta, cuestionando mi capacidad para enfrentar el destino que ahora se cernía sobre mí. Pero en medio de la confusión, recordé la chispa que había sentido cuando decidí que no podía escapar. Esa chispa era un fuego, y en ese fuego había vida. La puerta se sacudió nuevamente, esta vez con una fuerza rebosante de intenciones oscuras. No podrás ocultarte para siempre, Natalia. Eres parte de la historia, y para nosotras, eres nuestro futuro. Abre la puerta y las cosas se tornarán mucho más fáciles, resonó la voz burlona, provocativa. De repente, una oleada de energía me atravesó. La voz era una mezcla de miedo y desafío. Miré a mis padres, sintiendo su amor en cada latido, y comprendí que no podía dejar que este momento nos definiera. El pasado y el futuro estaban entrelazados en mí. No solo debía enfrentar mi destino, debía tomarlo con dos manos y reclamarlo. No tenemos tiempo para dudar, dije, sintiendo que la desesperación se convertía en determinación. Si hay algo dentro de mí que puede detenerlos, lo descubriré ahora. El pasado de nuestra familia puede convertirse en la luz del futuro. A medida que estas palabras resonaban en la habitación, el miedo comenzó a transformarse en un poderoso aliado. Me acerqué a la puerta sintiendo la energía vibrante en mi interior. Mi padre se puso a mi lado, su mano en mi hombro como un ancla ante la tormenta. ¿Qué quieres que hagamos, hija? Su voz era tanto un reto como una súplica. Defendámonos juntos, respondí, mis palabras resplandeciendo con el ímpetu de una antorcha. Miré al hombre que había dibujado las líneas de nuestro destino. Ayúdame a encontrar esa fuerza. No tengo idea de cómo manejarla, pero lo aprenderé. No lucharé sola. Con un asentimiento su rostro se iluminó con reconocimiento. Es un camino peligroso, pero la verdad siempre traerá consigo la luz. Nunca subestimes el poder que posees. Lo que se encuentra detrás de esta puerta también puede ser tu peor enemigo, pero en tus manos existe la clave para transformarlo. Con el eco de sus palabras resonando en mi mente, rompí la distancia entre mí y la puerta y, mientras tomaba aire, deslicé la cerradura. Y en aquel instante todo cambió. La puerta se abrió apenas, revelando una sombra cargada de implacable energía. Una figura se perfiló, sus ojos oscuros y brillantes como pozos sin fondo, un retazo de la oscuridad. Justo antes de que pudiera pronunciar una palabra, me di cuenta de que había despertado algo más en mí, una certeza y un ardor que había estado esperando su momento para salir a la luz. «No te acerques», grité, mis palabras resonando entre los ecos de mi legado. ¿Era posible que hubiera enterado algo tan profundo que alteraría el rumbo de una historia llena de luchas? En su presencia, todo lo que había temido era tangible, pero mi decisión era más fuerte que mi temor. Mientras el mundo se sumía en silencio, supe que este encuentro sería solo el principio de una batalla. No era solo un enfrentamiento físico, era un desafío a mis propias dudas y anhelos. En ese momento crucial, entendí que el amor, el coraje y la búsqueda de la verdad eran las armas más poderosas de todas. La puerta estaba abierta y con cada segundo que pasaba, un nuevo capítulo de mi vida estaba a punto de ser escrito.
La figura ante mí se mantuvo inmóvil, su presencia opresiva como una tormenta en el horizonte. Su mirada penetrante, un abismo de oscuridad, parecía escudriñar no solo mi cuerpo, sino mi alma, desnudando mis secretos y temores más profundos. En un instante la habitación se volvió un espacio suspendido entre el tiempo y el espacio, donde el caos y la calma coqueteaban. «No has respondido a mi invitación, Natalia», dijo su voz como un suave murmullo acariciando la superficie de mis pensamientos, a la vez seductora y amenazante. «Eres el faro en la tempestad, y estoy aquí para ayudarte a brillar con toda tu fuerza». No podía decidir si esa oferta era un guiño a la esperanza o un ardid en su juego. Detrás de mí, mis padres se habían enraizado al suelo, sus respiraciones entrecortadas demostrando el miedo palpable que nos invadía. «No le escuches, hija», suplicó mi madre, apretando la mano de mi padre con tal fuerza que sus nudillos se tornaron blancos. «Es un manipulador, un depredador que juega con la luz y la oscuridad». Las palabras de mi madre resonaron como un mantra en mi mente, brindándome la claridad que necesitaba. Recordé las enseñanzas de las generaciones pasadas y el legado que llevaba dentro. Confiar en un extraño nunca había sido parte del plan, pero aquí estaba, a un paso de decidir el rumbo de nuestra historia familiar. «¿Qué es lo que deseas realmente?», le cuestioné aunque mi voz temblaba, mi resolución había comenzado a tomar forma. «Si eres tan poderoso, ¿por qué no te llevas a mis padres y me dejas en paz?». Soltó una risa baja, resonante. «Esa es precisamente la parte que se me atraganta. Tu fuerza, mi niña, reside en el amor que compartes con ellos. Es un vínculo que no puedo romper, uno que solo puede ser fortalecido en la adversidad». Algo en sus palabras resonó con verdades que nunca antes había considerado, y por un momento mis defensas se debilitaron, pero sabía que en este mundo, los encantos de la oscuridad siempre llevaban consigo una trampa. Con un clic de mis talones hice un cerrado a mi alrededor, pensativa. El calor del fuego que había sentido antes se encendió nuevamente dentro de mí, una chispa de poder que anhelaba ser desatada. «No voy a dejar que manipules nuestro amor para satisfacer tus propios deseos. Este hogar está protegido por la historia de nuestra familia, y estoy lista para desafiarte». La figura se inclinó hacia adelante, y en su expresión pude ver un destello de interés genuino, como la sorpresa de un artista al ver una obra maestra cobrar vida ante sus ojos. «Esa es la actitud que necesito ver. Y así, verás aprender a utilizar tanto la luz como la sombra para luchar en este juego. Te enseñaré, serás grandiosa si te das la oportunidad». «¿Cuánto tiempo me darás?», le riposté, la confianza en mis palabras un rayo de luz dentro de la penumbra. «Eso depende de ti, pero el tiempo es una noción relativa en nuestro mundo. Cuando decidas que has dejado de ser una prisionera de tus miedos, entonces haré de ti una verdadera defensora del legado». Su tono se tornó grave, un eco de advertencia que atravesó el aire y caló en mis entrañas, casi a regañadientes me vi obligada a observar a mis padres, quienes con miradas de deseos y preocupaciones entrelazadas buscaban en mí alguna señal. La luz de su amor era mi verdad, un ancla a la humanidad que no podía ignorar. «Nunca te dejaré atrás», afirmé con mi mirada fija en el oscuro mensajero, «haremos esto juntos». En ese instante, la risa burlona del desconocido resonó como una campana al final de un viaje. «Entonces empecemos. Tendremos que escalar montañas y atravesar espacios oscuros. Tu destino ahora está atado a este viaje, Natalia. Pero prepárate, pues no todo será como lo imaginas». El viento pareció gritar en respuesta, haciendo que el ambiente a nuestro alrededor se tornara más fresco. La estación cambió con una repentina rabia, un recordatorio de que las tormentas pueden ser tanto destructivas como formativas. De repente, un retumbar resonó en el suelo bajo nuestros pies. «Ahora», grité, consciente de que las fuerzas en juego estaban más allá de nuestro entendimiento y listas para desatar su furia. Las sombras comenzaron a desdibujarse, revelando caminos neveridos y aterradores que se abrían ante mí, con un último intercambio de miradas con mis padres, que hablaban de confianza y determinación. Supe que la batalla había comenzado y que el camino por delante estaba lleno de incertidumbre. El oscuro espectáculo se erguía ante mí, pero el eco de nuestra unión era una fuerza que resonaba, prometiéndome que la verdad y la luz aún podían brillar en lo más profundo de la oscuridad. «Venga, sigamos adelante», dijo el ser sombrío como si estuviera disfrutando del desafío. Aun sintiendo el peso de la incertidumbre, tomé la mano de mi padre y uní nuestras fuerzas mientras los murmullos apagados de la sombra regresaban a la distancia.
Un nuevo capítulo empezaba, y aunque la duda anidaba en mí, el amor inquebrantable de mi familia iluminaba el camino, y así, juntos, cruzamos el umbral de la oscuridad, hacia una travesía donde cada paso podría ser el último o el primero de muchos logros por venir. Las sombras se retorcieron a nuestro alrededor mientras avanzábamos, el aire helado y electrizado conformaba una atmósfera inquietante. Cada paso resonaba con el eco de nuestra determinación, una simbiosis entre el amor y el miedo que entendía las palabras del oscuro ser. A su lado, la presencia de mis padres me daba fuerza, un recordatorio de que no estaba sola en este laberinto de oscuridad. Al principio, el camino permanecía nebuloso, como si el tiempo se estirara en cada recoveco. Caminamos a través de un paisaje que parecía cambiar constantemente, con árboles que se torcían en formas grotescas y susurros de lo desconocido que parecían burlarse de nosotros. Las raíces desnudas se asemejaban a manos intentando atrapar nuestros pies, mientras pequeños destellos de luz brotaban en algunas esquinas, recordándome que la esperanza, aunque frágil, aún persistía. Esa tenue luz fue suficiente para hacerme recordar. Centré mi atención en el amor que compartíamos como familia. Pensé en las risas durante las cenas, en los abrazos que eran refugios, en las lágrimas compartidas que habían curado viejas heridas. No solo luchamos contra lo oscuro. Estoy aquí para proteger lo que amamos, murmuré más a mí misma que a ellos, sintiendo el calor de su confianza a mi alrededor. El ser oscuro nos observó con una expresión mezcla de desprecio y asombro. ¿Crees que el amor puede ser un arma? Es solo un destello en el vasto abismo de la desesperación que enfrentarán. Deberás adaptarte, Natalia. Solo permitiendo que la oscuridad sea parte de ti, podrás descubrir su verdadera fuerza. A pesar del escalofrío que me provocaron sus palabras, la idea de permitir que mis temores se convirtieran en parte de mi poder era desconcertante y, a la vez, intrigante. Sin embargo, el amor que sentía por mis padres me inyectaba valor, un faro en medio de la tormenta. No puedo dejar que la oscuridad me consuma, respondí con firmeza. Quiero aprender, pero no a costa de mi luz. La figura sonrió, un gesto que podría haber sido apreciable si no fuera porque sus dientes parecían afilados como los de un depredador. Cada paso hacia el abismo te llevará a un nuevo lenguaje, una forma de poder que jamás has imaginado. ¿Te atreverás a dar ese paso? La recompensa podría ser mayor de lo que puedes percibir ahora. Dudé. Cada palabra evocaba un dilema moral, un conflicto que me desgarraba por dentro. No solo luchaba por mí, sino también por el legado de mi familia. Miré a mis padres, quienes estaban ahí, firmes y receptivos a mis decisiones. En sus ojos vi la fe inquebrantable que tenían en mí, un fuego que podría avivar mis flaquezas. Sin embargo, esa fe venía con un precio. Las sombras comenzaron a susurrar una serie de imágenes y visiones en mi mente, ver a mis padres ser consumidos por la oscuridad, su amor transformándose en desesperanza. No haré esto sin ustedes, proclamé, mi voz resonando con la firmeza de una tormenta. Estamos juntos en esto. No habrá sacrificios. Tu voz tan firme y tu corazón tan tierno, Natalia. Me encanta. El ser oscuro se acercó, su halo de oscuridad vibraba con un poder casi palpable. Pero te advierto, el camino está lleno de pruebas. Tu resistencia será puesta a prueba, así como la del amor que tanto atesoras. La brisa cambió, convirtiendo el aire pesado en pesares que podrían arrastrarnos. El suelo comenzó a temblar y dos caminos se abrieron ante nosotros. Un sendero estéreo se extendía hacia la sombra, mientras otro, bañado con destellos de luz tenuemente brillante, se bifurcaba hacia un prado floreciente. Las decisiones gravitaron en el aire, pesadas como si todo se redujera a este instante. Debemos elegir, murmuré aterrorizada de lo que podría significar cada opción. Ambas direcciones están interconectadas. No hay una respuesta fácil, dijo el ser, su voz un susurro suave y burlón. Tendrás que enfrentar los retos sin dejar de depender de lo que amas, y lo que temes. El viento sopló con fuerza a mi alrededor, haciendo que la tierra bajo mis pies temblara. Apreté las manos de mis padres, buscando anclarme a la seguridad de su amor. Lo haré con ustedes a mi lado. Ese es el espíritu, murmuró el ser, y en su risa vi un destello de preocupación. Quizás no anticipaba nuestro poder. Y aunque la tormenta rugía a nuestro alrededor, una chispa de esperanza encendió mi corazón. El camino elegido no solo significaría enfrentar la oscuridad, sino también descubrir la fuerza que mi amor podía invocar. Entonces, sin mirar hacia atrás, avanzamos hacia la intersección de nuestros destinos.
mientras la tormenta rugía a nuestro alrededor, y la elección se tornaba inevitable. Con cada paso, sentía el peso de la decisión afianzando mis pies en el suelo. El dilema parecía alejarse mientras avanzábamos, un eco en el pasado que nos preparaba para lo que estaba por venir. Un destello de luz se me presentó en el horizonte, pero justo cuando sentí la promesa de un nuevo comienzo, una sombra conocida emergió a lo lejos. Esa figura que parecía familiar, se aproximaba, y el aire se volvió denso con la anticipación de lo que representaba. ¿Qué pasa ahora? Grité, el miedo restituyendo un hueco en mi corazón mientras la oscuridad se deslizaba hacia nosotros. Las miradas de mis padres se encontraron con la mía, y comprendí que la lucha necesitaba ser enfrentada. La verdad emergía, se alzaba contra nosotros desde las profundidades, y el misterio que había estado presente expectante comenzaba a develarse en la penumbra. La figura que se acercaba a nosotros se materializó lentamente, sus contornos siendo iluminados por destellos intermitentes en la penumbra. Mi corazón se detuvo un instante cuando reconocí las facciones que había atesorado en mi memoria. Era mi padre, pero no el hombre que recordaba. Sus ojos, que alguna vez brillaron con amor y sabiduría, parecían vacíos, como si el mismo alarmante abismo se hubiese adueñado de su ser. Papá, susurré, estirando mi mano temblorosa hacia él. La distancia entre nosotros parecía aumentar, como si un campo invisible nos separara. ¿Eres tú? Soy lo que queda de él, respondió una voz profunda y arrastrada, oscura como el eco de un lamento. Sentí que el viento se erguía, aullando con frenesí, mientras mi mente se debatía entre la desesperación y el deseo de rescatarlo. Lo que queda de él no es suficiente, murmuró el ser oscuro, ahora detrás de mí, sus palabras susurradas en mis oídos. Él está atrapado en la oscuridad que temes, Natalia. Y tú, al elegir el camino de la luz, debes considerar el sacrificio que esto conlleva. Impídelo. Grité. Pero mi voz era una hoja que se desgastaba en la tempestad. La presencia de mi padre parecía desvanecerse en las sombras, y su mirada vacía se iba cubriendo de dolor. Cada segundo que pasaba sentía que aquellos recuerdos de amor y ternura se difuminaban, desgastadas por el tormentoso viento que nos rodeaba. Vuelve, imploré, el llanto volviendo a nacer en mi pecho. ¿Por qué no luchas? Este no eres tú. Sin embargo, el hombre que una vez había sido mi padre tomó un paso atrás, su rostro atormentado mientras sus ojos se perdían en el abismo. La lucha fue larga, mi pequeña. El amor se ha vuelto un espejismo aquí. La oscuridad consume incluso los recuerdos más puros, y te enfrentará a decisiones que no imaginabas. Las sombras parecieron reírse de mi agonía. Me volví hacia mis padres, buscando en la desesperación alguna señal de esperanza, alguna luz que pudiera guiarnos. En la mirada de mi madre encontré un destello de firmeza, su voz temblorosa al decir, nunca pierdas la fe en el amor que hemos construido. Él siempre está contigo, incluso en la oscuridad. La figura de mi padre vaciló un instante, su mirada penetrando las sombras que lo rodeaban. En sus ojos oscuros vi un destello que quizás era un eco de su antiguo yo, un destello que podía ser la chispa para revivir lo que había una vez. Recuerda cómo he luchado por ti, dijo, aunque sus palabras sonaban como un susurro lejano. No te dejes consumir. La oscuridad puede ser parte de tu fuerza, pero el amor sigue siendo tu luz. Ven, por favor, rogué, las lágrimas surcando mis mejillas. Pero la realidad de nuestro entorno comenzó a retorcerse de nuevo, las sombras comenzaron a girar y retorcerse como si esperaran un comando, como si quisieran devorar mi esperanza a medida que mi corazón se desmoronaba. El ser oscuro se acercó, su risa resonando como el crujido de un tronco quebrándose bajo una tormenta. La lucha real no está en liberar a aquellos que han sucumbido, Natalia. La verdadera prueba es que los dejes ir, aceptando que su transformación es irreversible. No puedo, susurré entre las lágrimas. No puedo perderlos, no como antes. Entonces elige, ¿quieres enfrentarte al dolor de la verdad o abrazar una mentira reconfortante? Su voz resonó pinchando mi mente con una serpiente de duda. El camino abría sus garras, y el abismo comenzaba a engullir mis esperanzas y temores por igual. Miré hacia mi padre, viendo el fondo de su mirada enmarañada por las sombras, y pregunté, ¿lo harías? ¿Preferirías que olvide tu luz para protegerme? Olvidar nunca es la respuesta. Siempre hay un camino que podéis explorar, aunque a veces no sea el que hubieras elegido antes. Su respuesta llegó como un eco, su forma fusionándose con la oscuridad mientras su presencia desaparecía. En mi corazón,
un nuevo desgarro se tornó palpable, desgarrando cada rincón de mi ser. Cogí las manos de mis padres una vez más, sintiendo el latido del amor unidos a la incertidumbre. La tormenta en mi interior crecía, emanando desde la raíz de mis antiguas inseguridades, mientras el ser oscuro observaba, ansioso y expectante, el dilema me zurcía, y nuevamente, la elección se tornó abrumadora. Antes de dar un paso más, una sensación creciente de pérdida y desesperación me sacudió, haciendo que me paralizara. Puede que me enfrentara a mi propio ser, a la verdad, a la mentira, y en ese instante juré que exploraríamos juntos, incluso si el camino se tornaba una lucha. Entonces el suelo tembló y la luz parpadeó, trayendo una nueva visión. Un antiguo recuerdo que me asaltó, el rostro de mi hermano perdido, desaparecido en la oscuridad años atrás, un eco que se levantaba al unísono con el sacrificio, suave y triste. La verdad puede ser más brutal que la sombra, susurré, mientras sentía un dolor aquietado que vibraba en mi interior. Siempre hay algo más, un nuevo suspenso quedaba en el aire. La figura de mi padre era ahora solo una sombra que se desvanecía, y con ella, el hilo de nuestra esperanza amenazaba con ser cortado. Entonces comprendí que el viaje recién comenzaba, y que cada elección atrapaba a mi familia en su caos biodegradable. Lo haré. Lucharé por el amor, incluso si eso significa enfrentar mis miedos, grité al ser oscuro, la determinación envolviendo mis palabras con fuerza, mientras las sombras temblaban a mi alrededor, anticipando la guerra que se avecinaba, y en ese mismo instante, un nuevo destello de luz se encendió al fondo, iluminando la oscuridad, reclamando la firmeza que había encontrado en mí. Pero antes de que pudiera tomar un paso hacia esa libertad brillante, una risa resonante reverberó a través de los árboles distorsionados, revelando que la lucha solo había comenzado. La batalla había comenzado, y en medio del caos, la luz se dibujaba como una esperanza. Cada sombra que me envolvía traía recuerdos de lo que había perdido, y de lo que aún podía salvar. El eco de las palabras de mi padre resonaba en mi pecho: el amor sigue siendo tu luz. Era mi faro, mi guía en esta tormenta. Con un profundo aliento, dejé que la energía que nacía de mi padre y mi madre fluyera a través de mí. No estaba sola. El lazo que me unía a ellos no podía romperse, ni por miedo ni por la oscuridad. Miré al ser oscuro a los ojos. No tengo miedo, proclamé con firmeza. No puedo perder lo que soy por aquello que temes. Su risa, una vez burlona, se torció en sorpresa. Cada palabra era una chispa que encendía el fuego dentro de mí. Las sombras comenzaron a encaminarse hacia atrás, como si la luz que yo emanaba les quemara. Pero tenía que hacer más que solo resistir. Debía atacar, debía reclamarlos, debía liberar a mi padre de la prisión que se había convertido en su conciencia. El ser oscuro se abalanzó sobre mí, pero antes de que pudiera alcanzarme, levanté mis manos. De mis dedos brotaron destellos de luz, como estrellas naciendo desde la nada, brillando con todo el amor y la verdad que había forjado junto a mi familia. El amor es mi arma, grité y las luces danzaron, transformándose en barreras contra la oscuridad. El ser se detuvo, su rostro contorsionándose en una mezcla de ira y sorpresa. «Esto no puede ser», exclamó mientras las luces ardían con más fuerza, rompiendo las cadenas que aprisionaban a mi padre. Desde el fondo de la penumbra, vi cómo su mirada empezaba a reflejar un destello de conciencia. Su esencia, una vez envolvente, comenzaba a luchar. «Papá, estoy aquí», le grité. «No te rindas. Nuestras almas siempre han estado conectadas. La luz regresa para protegerte». El ser oscuro retrocedió furioso y repleto de amenazas. «Esto no ha terminado. Son solo chispas, no puedes ganar con luces vacías». Pero su voz comenzaba a perder poder. Mi padre alzó la vista y en su rostro vi el amor florecer con renovada esperanza. La conexión que creamos trascendía lo que él había perdido. «Cree en nosotros, en ti. Recuerda, el amor siempre ha sido nuestra mayor protección», supliqué sintiendo como la luz que emanaba de nuestros corazones se unía cada vez más. Fue un momento de unión pura, un recuerdo de todos esos abrazos, risas y momentos que compartimos, que habían sido el hilo conductor que nos mantenía unidos a pesar de la tormenta. La sombra estalló y se retorció, como si dudara de su propia existencia ante la fuerza del amor genuino que se alzaba en nosotros. «No pueden ser lo suficientemente fuertes», murmuró, la confianza desvaneciéndose. Sin perder un instante, empujé todo ese amor hacia adelante. Cada destello se convirtió en una ola de luz que atravesó la oscuridad, iluminando el camino hacia mi padre,
donde se encontraba atrapado en el abismo de su propia batalla. «Reclámalo», ordené y las luces comenzaron a aceptar su verdad. Papá cerró los ojos y por un breve momento, la habitación quedó en silencio. Luego, como un amanecer rasgando el velo de la noche, brotó desde lo más profundo de su ser una cascada de energía luminosa. Sus ojos se abrieron y vi su esencia fulgurante regresar, todo el amor que había tratado de proteger y el coraje que pensó perdido. El ser oscuro lanzó un grito de frustración, pero ya no podía sostenernos. La luz se expandió con fuerza, y de repente el paisaje que nos rodeaba se transformó. Lo que antes era un campo sombrío ahora era un lugar donde los colores vivían, donde las sombras se disolvían y donde el amor podía florecer nuevamente. Al voltear, vi a mi madre, con su mirada llena de pride y aliento. «Siempre supiste que el amor es más fuerte que el miedo», susurró. A su lado mi padre sonrió, esa sonrisa que tanto había anhelado. Se acercó, sus manos se unieron a las mías, y por un momento el mundo se sintió completo. «Lo hemos logrado», dije, mi voz resonando con el peso de la victoria, sabiendo que nada estaba perdido. Habíamos navegado a través de la tormenta y cada lágrima, cada risa, cada dolor había sido un peldaño en esta travesía. «Siempre estaré contigo», decía mi padre, «la sombra puede volver a intentarlo, pero nunca estará en desventaja mientras estemos unidos». Y así juntos miramos el horizonte dorado mientras el pasado se desvanecía detrás de nosotros, conscientes de que teníamos una elección. Aceptar lo que éramos y cargar con la luz que siempre nos habría guiado. Al final, comprendí que la verdadera gloria no estaba en ganar batallas, sino en encontrar la valentía para amar en medio de la tempestad. Con esa certeza palpitante en mi pecho, repetí con fuerza renovada: la luz nunca desaparece, siempre vuelve. Era un nuevo comienzo y con cada paso hacia adelante, supe que no solo estábamos reclamando nuestro legado, sino que estábamos iluminando el camino para aquellos que vendrían después de nosotros, llevando en nuestros corazones un nuevo eco de esperanza que resonaría a través de generaciones.